Me llamo Isabel Montiel. Tengo 67 años, y si me estás escuchando es porque, como yo, sabes lo que se siente darlo todo por alguien y terminar siendo invisible. Pero esta historia no es una súplica. No. Esta es la historia de cómo una madre como yo, después de ser humillada frente a todos por su propia hija, decidió desaparecer de sus vidas con una dignidad tan silenciosa que nunca la verán venir. Todo comenzó la noche de la graduación de mi hija Renata. Ese fue el día en que dejé de existir para ella. Aquel salón de eventos era el más caro de la ciudad, con luces colgantes, arreglos florales de más de 1,000 pesos por mesa, un DJ famoso que solo aceptaba pagos por adelantado. Y todo eso lo pagué yo. Cada centavo. Vendí mis últimas joyas, cancelé mi seguro médico y rompí la única cuenta de ahorros que tenía desde hacía 20 años. Lo hice por ella, porque pensé, como muchas madres tontas pensamos, que si le doy todo, ella me va a querer más. Qué estúpida fui. Esa noche llegué temprano al lugar, con un vestido que yo misma me confeccioné. Coral, sencillo, pero elegante. Mis manos temblaban mientras acomodaba los centros de mesa y me aseguraba de que el pastel tuviera el nombre bien escrito, doctora Renata Montiel. Estaba tan orgullosa. Mi hija, la primera universitaria de nuestra familia, y yo, la que la crió sola desde que su papá murió en ese accidente de autobús. Tenía apenas 4 años cuando me quedé viuda, y desde entonces, cada segundo de mi vida giró en torno a ella. Me sentaron en una mesa lejana. Yo no dije nada. Pensé, ha de ser por logística, porque los amigos de ella están al frente. Me engañé a mí misma, porque muy en el fondo, sabía que Renata llevaba años alejándose, que desde que conoció a su novio Samuel, algo cambió. Pero yo no quería verlo. A las 9 en punto, empezó el brindis. La música se bajó, las luces se enfocaron en ella. Renata, con su toga brillante, se subió al estrado. Todos aplaudían. Algunos grababan con sus teléfonos. Yo también. Quería guardar ese recuerdo para siempre. Y entonces, ella tomó el micrófono. Sonrió, respiró hondo, y dijo, esta noche no estaría aquí si no fuera por una persona que me enseñó todo lo que soy, que me formó como mujer, como ser humano, como profesional. Gracias a mi verdadera madre. Yo sonreí. Pensé, aquí viene. Va a decir mi nombre. Pero entonces giró el cuerpo, alzó la mano y señaló a doña Clara, su suegra. Gracias, mamá, por todo tu apoyo, por tu ejemplo, por ser la madre que siempre soñé tener. El salón estalló en aplausos. Algunos voltearon a verme, otros solo bajaron la mirada. Yo sentí como si se me derramara algo caliente por el pecho, pero no era sudor. Era humillación. Me quedé sentada. No me moví. No dije una sola palabra. Ni siquiera lloré. Pero por dentro estaba gritando. Doña Clara se levantó, caminó hasta el escenario, abrazó a Renata y posaron juntas para las cámaras. En ese momento, todas mis noches de insomnio, todos mis turnos dobles limpiando casas ajenas, todos los zapatos que no me compré, las navidades sola, se me vinieron encima como un puñal en la espalda. Cuando terminó el brindis, me acerqué a mi hija. Quería felicitarla, abrazarla, o al menos verla de cerca. Pero ella me dio un beso en la mejilla, frío, mecánico, y me dijo, gracias por venir, Isabel. Significa mucho, Isabel. Ni siquiera mamá. Solo Isabel. Doña Clara se acercó entonces, con su vestido de diseñador, su perfume caro y su sonrisa falsa. Me tomó de las manos y me dijo en voz baja, gracias por todo lo que hiciste por Renata en su infancia. Pero ahora ella ya tiene otra familia. Descansa. Yo no le respondí. No tenía fuerzas. Me senté en mi mesa, sola, con el plato lleno y el alma vacía. Los meseros retiraban los vasos sucios y la música volvió a subir. Nadie más vino a hablarme. Nadie se acercó. Y en ese silencio tan ruidoso, supe que algo dentro de mí había muerto. Cuando regresé a casa esa noche, no prendí la luz. Me quité los zapatos en la sala y me quedé sentada, en penumbras, con el vestido aún puesto. A mi alrededor, las fotos de Renata me observaban. Sus dibujos de la primaria colgados en la pared. Su bata de laboratorio aún en el perchero. Cada rincón gritaba su nombre.
Y fue en ese momento, en esa oscuridad, cuando lo decidí. Nunca más me iban a volver a humillar. Ni ella, ni su suegra, ni nadie. Y no necesitaba gritarlo. No necesitaba destruir nada. Lo único que iba a hacer era irme. Dejar de estar. Desaparecer de sus vidas tan silenciosamente, que cuando quisieran buscarme, solo encontrarían mi ausencia. Pero antes de irme, tenía una última cosa que hacer. Una verdad que ella aún no sabía, y que cambiaría todo para siempre. Esa misma noche, mientras intentaba dormir con los ojos abiertos y el corazón apagado, escuché un crujido detrás del armario viejo de mi cuarto. Pensé que era el viento, pero no, era la caja, esa que no abría desde que Renata cumplió 18 años, donde guardaba cartas que nunca me atreví a enviar, recortes del periódico cuando ganó sus concursos de ciencia, y un sobre que mi esposo me había dejado antes de morir. Un sobre con instrucciones que, hasta esa noche, me había negado a leer. Pero después de lo que pasó en esa fiesta, supe que era el momento. Lo abrí con las manos temblando. Dentro, había un testamento, una carta y algo más, la dirección de un terreno en la costa de Veracruz. Mi esposo, Alfredo, lo había comprado en secreto para dejarlo a nuestra hija como herencia. Pero también me dejó escrito: no le des esto hasta que ella sepa quién eres realmente, Isa. No solo su madre, su raíz. Esa frase me hizo llorar de rabia, porque Renata ya no quería saber de raíces. Solo le interesaban las ramas doradas que su suegra le ofrecía. Cenas con políticos, ropa de marca y una familia perfecta que se avergonzaba de mi modesto delantal de cocina. Renata había cambiado, y no fue de un día para otro. Fue como una grieta silenciosa en la pared. Aparece chiquita, y un día, sin darte cuenta, ya se llevó toda la casa. Yo la crié sola desde que tenía 4 años. Me volví viuda de un día para otro. Alfredo salió a trabajar como todos los días, pero esa mañana un tráiler se lo llevó en la autopista. Lo reconocí solo por su reloj. Y desde entonces me juré que Renata no iba a necesitar de nadie. Me maté trabajando. Lavaba ropa ajena, cosía por las noches, limpiaba casas donde las niñas me decían muchacha, mientras mi hija estudiaba en las mejores escuelas. Le pagué clases de inglés, de piano, de robótica. Todo, absolutamente todo fue para ella. Y sí, a veces me sentía menos. No tenía tiempo de peinarme. No podía ir a las juntas de la escuela. Pero cuando llegaba a casa y Renata me abrazaba diciendo mamá, eres mi mundo, yo creía que todo valía la pena. Eso se acabó cuando conoció a Samuel. Al principio parecía un buen muchacho, callado, respetuoso, ambicioso. Pero luego lo vi con sus papás, especialmente con su mamá, doña Clara, la señora perfecta, uñas francesas, acento fingido, mirada de reina. Desde el primer día, me trató como si yo fuera una molestia. Y lo peor fue ver a Renata imitándola, el tono, los gestos, hasta las palabras. Poco a poco, empezó a corregirme en público, a llamarme Isabel cuando estábamos con la familia de Samuel, a avergonzarse de mí. Una tarde, fui a visitarla a su departamento en la capital. Le llevaba un mole que yo misma preparé, como en sus cumpleaños de niña. Cuando abrí la puerta, vi a Clara sentada en la sala. Renata la atendía como si fuera una reina. Me presentó con una sonrisa tensa. Ah, ella es Isabel, la señora que me crió. La señora que me crió. Esas palabras me dejaron helada, como si yo hubiera sido su niñera. Como si mis pechos no la hubieran alimentado, como si mis manos no la hubieran arropado cuando tenía fiebre y yo lloraba en silencio porque no tenía dinero ni para llevarla al médico. Pero no dije nada. A veces uno se traga la dignidad con tal de no hacer un escándalo frente a extraños. Me senté, serví el mole en silencio y escuché como Clara decía: qué bonito que aún cocine comida tradicional. Aunque a Renata ya no le gusta mucho el picante, ¿verdad, hija? Mi hija no respondió, solo sonrió y cambió de tema. Esa noche, mientras regresaba sola en el camión, sentí que el aire me cortaba el pecho. Renata ya no era mía. Se había ido, solo que yo no lo quería aceptar. Después de eso, los mensajes se volvieron más fríos, las visitas más cortas, y cuando me pidió ayuda para la graduación, pensé que quizás, solo quizás,
Podía recuperar ese amor que se estaba escurriendo como agua entre los dedos. Me lo pidió con los ojos brillantes. Mamá, solo tú me entiendes. Quiero que sea la mejor noche de mi vida. Pero no tenemos dinero. Samuel está empezando. Sus papás ya ayudaron, pero no alcanza. Yo ni siquiera pregunté cuánto. Fui al banco. Saqué todo, hasta el último centavo. Vendí el anillo que Alfredo me dio. Y cuando me entregaron el recibo, la cajera me dijo, ¿está segura de querer dejar su cuenta en ceros? Respondí con la voz quebrada, es para mi hija. Es su noche. Lo que no sabía era que esa noche sería también el entierro de mi dignidad. Después del brindis en la fiesta, regresé a casa con un vacío que no me dejaba respirar. No dormí. Solo me senté en la sala viendo las fotos colgadas. Renata de niña. Renata disfrazada de mariposa. Renata en su primer día de secundaria. Y entonces sentí rabia. Una furia que me atravesó el cuerpo como fuego. No por lo que ella dijo, sino por lo que yo permití. Porque una madre puede darlo todo, pero también puede cansarse. Puede romperse. Puede decidir no seguir siendo usada como un cajero automático emocional. Y esa noche abrí la caja vieja. Leí la carta de Alfredo. Vi los papeles del terreno. Y supe que tenía que hacer. Mi hija me había borrado públicamente. Pues entonces, que aprenda a vivir sin mí. Pero antes de marcharme, dejaría sembrada una verdad. Una semilla que, cuando floreciera, le rompería el corazón como ella rompió el mío. Esa misma mañana, tomé una decisión silenciosa, pero irreversible. Empaqué una pequeña maleta con lo esencial, mi acta de nacimiento, una libreta con mis cuentas bancarias, la carta de Alfredo y mi dignidad. No avisé a nadie. No lloré. Cerré la puerta de mi casa con calma, como quien se despide de una cárcel sin barrotes. Y mientras el taxi avanzaba rumbo a la terminal de autobuses, pensé, si mi hija ya decidió reemplazarme, entonces yo también puedo desaparecer sin pedir permiso. Me fui a casa de una amiga de juventud, Leticia, que vivía en una ciudad costera del sur. Nos habíamos distanciado por los años, pero su abrazo fue como un ancla en medio del naufragio. Me recibió sin preguntas, sin reproches. Solo dijo, te estaba esperando. Dormí 2 días seguidos. Comí sin prisa. Me bañé con agua caliente sin mirar el reloj. Y por primera vez en décadas, nadie me pidió nada. Nadie me llamó. Nadie me necesitó. Mientras tanto, en la ciudad, Renata me escribía por WhatsApp con mensajes fríos. Hola Isabel, ¿estás bien? ¿No vas a contestar? Necesito hablar contigo. Samuel y yo queremos agradecerte por todo. Espero que no estés enojada. No respondí ninguno. No porque estuviera enojada, sino porque ya no era necesario. Yo había sido madre por elección. No iba a seguir siendo su sirvienta por costumbre. 3 días después, Leticia me acompañó al banco más cercano. Cerré mis cuentas y transferí lo poco que me quedaba a otra institución, bajo un nuevo nombre legal, el nombre completo que nunca usé en público, el que aparecía en mi acta, Isabel Alfaro de Montiel. Quería empezar desde cero, incluso con mi nombre. Luego llamé al abogado de confianza que había llevado los papeles de Alfredo cuando murió, el licenciado Olvera. Le pedí que preparara una modificación completa de mi testamento. Eliminé a Renata como heredera y dejé el terreno en Veracruz, junto con el resto de mis bienes, a una pequeña organización que apoya a mujeres que crían hijos solas. Cuando el abogado me preguntó si estaba segura, solo respondí, más que nunca. Y entonces, ocurrió algo que no esperaba. Leticia y yo estábamos cenando pescado empanizado en la terraza de su casa cuando su hijo, Diego, llegó del trabajo. Al verme, se detuvo unos segundos. Luego dijo, «Usted es Isabel Montiel, la mamá de Renata Montiel, la doctora». Asentí, sin saber que venía. Diego sacó su celular y me mostró un video. Era un clip de TikTok. Una grabación hecha por un invitado en la fiesta de graduación. La escena era clara, Renata en el escenario, tomando el micrófono, agradeciendo a doña Clara. Pero lo que no vi esa noche, lo que no alcancé a escuchar por la música y el murmullo, fue lo que vino después. Y gracias también a la señora Isabel, por haberme cuidado cuando era niña. Pero hoy, tengo el privilegio de tener a una madre que representa lo que quiero ser, fuerte, sofisticada y exitosa. Gracias,
mamá Clara. Las risas en el fondo eran como cuchillos. Señora que la cuidó. ¿Eso era para mí? ¿Cuidarme, como si hubiera sido su niñera? La sangre se me fue al rostro. Sentí vergüenza, rabia, dolor, pero también algo más profundo, luz. Porque ahí entendí que Renata no solo me había reemplazado, me había borrado. Y entonces pasó algo más. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada. Era de la florería de confianza en mi antigua colonia. Me dijeron que alguien había encargado un ramo de rosas blancas para mí, con una nota. Les di la dirección de Leticia y al llegar, vi el sobre pegado al ramo. La nota estaba escrita a mano, pero no era de Renata, era de doña Clara. Isabel, lamento si te sentiste mal en la fiesta. No era nuestra intención herirte, pero debes entender que Renata ahora forma parte de una familia diferente. Te agradecemos por los años que la acompañaste. Tu lugar fue importante, pero el tiempo pasa. Su nueva etapa merece una nueva guía maternal. Clara. Esa mujer tenía el descaro de escribirme eso, como si yo hubiera sido solo una etapa superada. Como si mi amor, mis noches sin dormir, mis rodillas rotas de fregar pisos, hubieran sido un servicio temporal. Como si yo fuera una nodriza a la que ahora le tocaba irse. Guardé la nota en el cajón, no como un recuerdo, sino como prueba. Una prueba de lo que realmente pensaban de mí. Esa noche, mientras Leticia dormía, caminé sola por la orilla del mar. Las olas chocaban suaves. La luna estaba alta, y entre el sonido del agua hice un voto conmigo misma. Nunca más permitiría que nadie me llamara la señora que me cuidó. Nunca más entregaría mi amor a quien no supiera recibirlo. Y sobre todo, si algún día Renata llegaba a buscarme, sería tarde. Porque la mujer que crió sola a su hija, que vendió su vida por ella, esa mujer ya no existía. Ahora era otra, una que no pedía perdón por irse, una que ya no esperaba disculpas para sanar, una que ya había empezado su propia vida, lejos de quien la despreció en voz alta, delante de todos. Y lo más triste era que Renata no lo sabía. Todavía. Lo más cruel no fue lo que mi hija dijo frente a todos, fue lo que no dijo. Fue ese silencio lleno de desprecio, ese hueco donde debía ir mi nombre, esa ausencia que ella llenó con otra mujer como si yo nunca hubiera existido. Y lo más irónico fue que justo cuando creí que ya no me podía doler más, la vida me dio una bofetada aún más fuerte, una que no vi venir. Porque a veces lo que te rompe no es la humillación, es la traición disfrazada de cariño. Pasaron unos días desde que recibí la nota de doña Clara. No respondí. ¿Para qué? No se le responde a quien te borra con una sonrisa. En vez de eso, me dediqué a estar en paz. Leticia me animaba a tejer, a caminar por la playa, a leer novelas viejas. Y por primera vez sentía que podía respirar sin cargar a nadie en los hombros. Hasta que un día, el teléfono de Leticia sonó. Era una prima lejana, de esas que solo aparecen cuando algo se descompone. Había visto un anuncio en redes sociales. Se busca a Isabel Montiel, madre de la doctora Renata Montiel. Favor de comunicarse urgentemente. Mi primera reacción fue el enojo. ¿Así querían buscarme? ¿Con un posteo público, como si fuera un perro perdido? Después de haberme llamado la señora que me cuidó, después de sentarme en la última mesa de la fiesta que yo pagué, Leticia me miró preocupada. Me dijo, tal vez pasó algo grave. Y contra mi voluntad, el corazón se me aceleró, porque aunque me duela admitirlo, todavía la quería, todavía me importaba, como cuando una madre mira al hijo que la lastimó, y aún así, espera que esté bien. Pero no llamé, no contesté, me prometí a mí misma que no volvería a correr detrás de nadie. 2 días después, Leticia llegó con una expresión rara. Me dijo que había recibido una visita. Era Patricia, una excompañera de mi antiguo trabajo de costurera. Según contó, Renata la buscó desesperada. Le preguntó si sabía dónde estaba, que no me encontraba por ningún lado, que doña Clara no le daba respuestas claras, que Samuel tampoco quería meterse. Me pareció extraño. ¿Clara no le decía nada? ¿Por qué? Y entonces, Patricia dijo algo que me dejó helada. Renata estaba llorando. Me dijo que encontró una grabación escondida en el celular viejo de su papá, un audio que él le había grabado antes de morir, donde hablaba de ti y de Clara.
Sentí un golpe en el estómago. No sabía que Alfredo había dejado algo grabado. No sabía que Renata lo había escuchado. Patricia me explicó que el celular estuvo guardado en una caja por años y que Renata lo había recuperado hace poco, intentando revivir viejas fotos. Lo que encontró fue algo muy distinto. En el audio, Alfredo decía: «Hija, si algún día llegas a escuchar esto, quiero que sepas algo que tu madre nunca te dijo. Cuando yo estaba en el hospital, tu mamá vendió su único collar de oro para pagar mis medicinas. Mientras otros se burlaban de su pobreza, ella se quedaba sin comer para que tú tuvieras leche. Y si alguna vez aparece alguien diciéndote que ella no es suficiente, recuérdales quién te sostuvo cuando nadie más estaba. Recuérdales que tu verdadera madre no es la que te regala cosas caras, es la que sangró por ti sin que tú lo supieras». Esa grabación, me dijo Patricia, le cambió la cara a Renata, que se quedó muda, que lloró como niña, que dijo entre sollozos: «He sido una basura, he sido una tonta». Y ahí, por primera vez, no sentí satisfacción. Sentí tristeza, porque hay dolores que no deberían necesitar pruebas, porque el amor de una madre no debería necesitar grabaciones para ser creído. Esa noche, Renata me llamó. No contesté. Luego, envió un mensaje de voz. Su voz estaba ronca, como si llevara días sin dormir. «Mamá, sé que no me merezco tu perdón, pero escuché la voz de papá, y siento que se me cae el mundo. No sabía todo eso. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero me equivoqué. Me dejé llenar la cabeza. Quise agradarle a gente que nunca me amó de verdad. Tú eras todo, y yo te traté como nada. Perdóname, por favor. Solo dime dónde estás. No quiero dinero. No quiero nada. Solo tu perdón». Apreté el celular contra mi pecho y lloré. Lloré con una mezcla de alivio, rabia, culpa, amor. Pero no respondí. No porque no me importara, sino porque aún no estaba lista. Porque las disculpas, cuando vienen tarde, también duelen. Al día siguiente, Leticia me preguntó si pensaba volver. Le dije que no lo sabía, que una parte de mí quería correr y abrazar a mi hija, pero la otra no quería volver a sentir ese vacío, porque hay cosas que no se reparan con lágrimas, porque a veces incluso el amor de madre tiene límites, y porque yo también necesitaba tiempo, no para sanar el pasado, sino para decidir si ese pasado tenía derecho de regresar a mi vida. Nunca imaginé que el perdón pudiera doler más que la traición, pero lo que me dolió esa madrugada, al escuchar la voz de mi hija pidiéndome una oportunidad, no fue su arrepentimiento, fue darme cuenta de que, por primera vez, ya no estaba segura de querer volver. Porque después de una vida entregándolo todo, entendí que amar también es saber cuándo soltar. No con odio, sino con dignidad. Guardé su mensaje. No lo borré. Lo escuché más de una vez. En la segunda, noté algo en su voz que antes no había escuchado. Miedo. Miedo real. No a perder mi dinero, ni mi ayuda, sino a perderme a mí, a la mujer que la esperó despierta con fiebre, a la que cosió sus vestidos a mano, a la que la llamó mi reina aunque no tuviera un centavo en la bolsa. Esa mañana me desperté antes que Leticia. Fui al mercado, compré flores y preparé café. Quería pensar. Caminar entre olores y colores me ayudaba a aclarar la mente. Y fue ahí, entre los puestos de pan dulce y las canastas de frutas, donde vi algo que me hizo detenerme en seco. Doña Clara, caminando del brazo de un hombre elegante. No era su esposo. Lo supe de inmediato. Ese señor la miraba con una sonrisa que ningún matrimonio largo aguanta. Me escondí tras un puesto de quesos y los observé unos segundos. Reían. Caminaban lento. Ella usaba la misma bufanda de seda que lució en la graduación. No fue tanto la escena lo que me sorprendió, sino lo que venía después. Días más tarde, Patricia, mi excompañera, me volvió a contactar. Esta vez, su voz sonaba inquieta. «Isabel, hay algo que debes saber. Lo que Renata te mandó no fue casualidad. Clara está perdiendo poder. Y está desesperada». No entendí al principio, pero Patricia me explicó que, después del escándalo del video, muchos en el círculo social de Clara empezaron a murmurar que no era tan rica como decía, que debía dinero, que su esposo la había dejado en silencio hacía un año, que vivía de apariencias, y que el dinero que invirtió en la fiesta venía de créditos.
Eso me hizo recordar algo. Los meses previos a la graduación, Clara siempre se refería a los aportes que ya había hecho, pero nunca supe en qué, porque quien firmó los contratos del salón, del DJ, de las flores, fui yo, con mi nombre, con mis cheques, y entonces entendí. Clara había tomado el lugar de madre no solo por afecto, sino por estrategia, porque al ganarse a Renata, también accedía a su futuro, a su estabilidad, a su reputación, a sus contactos, y yo solo era un estorbo emocional que debía borrarse sin escándalo, pero no le salió como esperaba. Renata descubrió la verdad, no toda, pero una parte, y eso no le gustó a Clara. Patricia me dijo que Clara le había prohibido a Renata buscarme, que le insistía en que esas cosas del pasado solo traen drama, que una mujer profesional no debe arrastrarse por emociones. Pero Renata no hizo caso. Seguía enviando mensajes. Seguía buscando a través de conocidos. Fue entonces que decidí escribirle. Una sola carta. Breve, clara, dolorosa. Renata, recibí tu mensaje. Lo escuché más veces de las que admitiré. Pero necesito que sepas algo. El perdón no se pide como si fuera un trámite. No se exige. No se acelera. Tú me rompiste en 1000 pedazos frente a todos. No con insultos, sino con silencios, con indiferencia, con olvido. Y esa herida, hija, no se cierra con un perdón. No sé si algún día podremos volver a vernos, pero si eso ocurre, quiero que tú vengas, no con lágrimas, no con excusas, sino con la verdad completa. No busques a la madre que te cuidó, busca a la mujer que ya no quiere ser invisible. Isabel. La envié por correo postal, no digital. Quería que sintiera el peso del papel, que supiera que había distancia, que no todo se arregla con un mensaje de voz. 3 días después, Leticia contestó el teléfono y me lo pasó. Era Renata, su voz temblando. Mamá, Clara me mintió, me ocultó cosas. No sabía nada del terreno que papá compró, ni de lo que tú hiciste cuando él enfermó. Dijo que tú solo te victimizabas. Pero encontré los recibos, las actas, tu nombre en todo, y el de ella en nada. Se me hizo un nudo en la garganta. Entonces me lo dijo. Mamá, quiero verte, no para pedirte nada, solo para mirarte a los ojos y decirte que ya no estoy ciega. Me quedé en silencio, y por primera vez desde que empezó todo, sentí que algo se había movido. No en ella, en mí, una grieta por donde podía entrar la luz. Nos encontramos en silencio. No hubo música, ni abrazos, ni lágrimas exageradas. Solo 2 mujeres, madre e hija, frente a frente en una cafetería casi vacía. Ella vestida con ropa elegante pero el rostro demacrado, ojerosa, más flaca. Yo llevaba mi blusa de siempre, la que usaba para las juntas escolares. Me temblaban las manos, no por nervios, sino porque no sabía si iba a poder perdonarla sin romperme otra vez. Renata fue la primera en hablar, y lo que dijo no fue perdón, ni te extrañé. Me miró directo a los ojos y dijo, me equivoqué, mamá, no supe verte, y no supe escuchar. Ahí supe que había cambiado. Me habló de la grabación de papá, de cómo la escuchó tantas veces que ya se la sabe de memoria, de cómo lloró sola en su departamento, repitiendo en voz baja las palabras, mi verdadera madre es la que sangró por mí. Dijo que sintió vergüenza, pero no por lo que dijo en la fiesta, sino por haber tardado tanto en darse cuenta de lo que yo valía. Yo la escuchaba sin parpadear. No lloré, no la abracé, porque no vine por consuelo, vine por verdad. Me contó que Clara le había ocultado todo, que nunca le dijo del terreno que Alfredo compró, que le hizo creer que todo lo de la fiesta fue idea de Samuel. Pero luego Renata encontró los presupuestos, las facturas y mi nombre en cada una. Ahí entendió que no solo me había olvidado, me había reemplazado por una mentira. Yo le pregunté, sin suavizar mi voz, ¿y por qué te fue tan fácil dejarte convencer? Bajó la cabeza. Su respuesta fue la más sincera que escuché de su boca en años, porque quería pertenecer, porque me sentía menos, y me dio miedo que tú no encajaras con la imagen que yo quería proyectar. Su confesión fue un puñal, pero también fue una llave. A veces, cuando una hija no reconoce a su madre, no es por odio, es por vergüenza.
por no saber cargar con la historia real que les dio origen. Renata quiso inventarse otra familia porque pensó que la mía no era suficiente, pero cuando se cayó la fachada, no encontró amor allá, solo intereses. Después de esa conversación, nos quedamos en silencio largo. Yo bebía café frío. Ella jugueteaba con la cucharita, y entonces me preguntó, ¿hay algo que pueda hacer para reparar esto? Y por primera vez, fui yo quien le habló con voz temblorosa. Le dije, no quiero un video público. No quiero que me defiendas en redes. No quiero venganza. Solo quiero que te mires al espejo todos los días y recuerdes quién te dio la vida. No solo biológicamente, sino emocionalmente. Quiero que nunca más permitas que alguien te diga que venir de mí es poca cosa. Renata sintió con lágrimas. Me pidió que la abrazara. Y lo hice. Pero no fue como antes. Fue como abrazar a una desconocida que apenas estaba volviendo a nacer. Nos vimos algunas veces después. Comimos en silencio. Caminamos por calles antiguas. Ella me hablaba de su infancia como si la recordara diferente, como si ahora pudiera ver lo que antes no veía. Y yo la escuchaba con paciencia, pero también con límites, porque esta vez no iba a perderme en su mundo. Esta vez, si volvíamos a construir algo, sería en igualdad, sin mendigar afecto, sin darlo todo sin recibir respeto. Un día, me llevó a ver a Samuel. Él bajó la mirada cuando me vio. Me pidió disculpas por no haber intervenido en la fiesta. Me dijo que se sintió entre la espada y la pared. Le respondí que a los hombres que aman de verdad no se les encierra en paredes, que si tenía miedo de hablar por mí, entonces no estaba preparado para ser familia de nadie. Renata no dijo nada. Solo lo tomó de la mano, pero no con cariño, sino con duda. Ahí supe que no durarían. Una semana después, Renata me llamó llorando. Me dijo que Samuel se fue, que no soportó los conflictos, que le dijo que ella se había vuelto demasiado emocional. Yo le respondí con calma, no es que te volviste emocional, hija, es que empezaste a sentir culpa, y eso no todos saben manejarlo. Desde entonces, Renata me escribe cada mañana, no con frases vacías, sino con preguntas reales. Me llama mamá otra vez, pero no en automático. Se lo piensa, le da peso, como quien entiende que las palabras, cuando se usan mal, destruyen. Todavía no le devuelvo todo el acceso a mi vida. Todavía no sabe dónde estoy viviendo exactamente. Pero sabe que, al menos, ya no está sola. Que si algún día vuelve a traicionarse a sí misma, yo estaré ahí, no para salvarla, sino para recordarle quién es. Y esa, tal vez, sea la única herencia que pienso dejarle. Justo cuando pensé que todo había empezado a sanar, me llegó una caja por paquetería. No tenía remitente, pero estaba dirigida a mí, con mi nombre completo, Isabel Alfaro de Montiel. El sobre venía dentro de una caja de cartón, bien sellada, con cinta gruesa y letras escritas a mano. Lo abrí con cuidado. Dentro encontré un portarretratos de madera, envuelto en papel burbuja, y una carta. La letra era de Alfredo, mi esposo muerto hace más de 25 años. Sentí un frío recorrerme la espalda, porque yo no recordaba haber guardado esa carta, no en esa caja, y mucho menos en ese marco. Me senté despacio, como si algo me advirtiera que lo que estaba a punto de leer iba a mover todo de nuevo. Abrí la hoja. Era corta, escrita con su caligrafía apretada, con tinta negra. Isa, si algún día recibes esto, es porque no pude decírtelo en persona, porque el tiempo se nos acabó, y porque hay verdades que deben salir cuando uno ya no está para interrumpirlas. Clara no apareció por casualidad. Yo la conocía, mucho antes de conocerte a ti. Se me cayó el corazón al suelo. La carta continuaba. Fue mi primera relación seria. La terminé con ella porque descubrí que jugaba con todos. Tenía un don para manipular. Años después, supe que se casó con un empresario y vivía en el norte. Cuando Renata me dijo el nombre de su amiga, Samuel, recordé el apellido. Pero ya era tarde. Solo te pido que, si algún día Clara intenta entrar en tu vida por la puerta trasera, no la dejes. Ella siempre supo cómo encontrar las grietas emocionales en las personas, y las explota. Cuida a Renata. Cuídate tú. Perdona que nunca te hablé de esto. Pensé que ya no importaba. Tuve que leerlo 2 veces. Me dolían los ojos.
No podía creerlo. Clara había sido parte del pasado de Alfredo, una mujer que él había dejado, que le había hecho daño y que años después regresó a nuestras vidas por medio de su hijo. Y ni Renata ni yo lo sabíamos. Esa información me explotó en el pecho. Entonces supe, Clara nunca había buscado a Renata solo por interés social. También era personal. Tal vez una forma de venganza, o de competencia, o de reafirmar que aún podía quitarle a alguien todo lo que tenía. Y Renata había sido su blanco perfecto. Guardé la carta. Me tomó 2 días poder hablar con mi hija. Pero cuando lo hice, se lo conté todo. Renata enmudeció. No sabía cómo procesarlo. Me preguntó si estaba segura. Le mostré la carta. Me pidió tomarle foto. Me dijo, no entiendo nada. Ella sabía todo esto. Sabía que tú eras la esposa de Alfredo. Le respondí, no lo sé. Pero Clara no da paso sin saber dónde pisa. A partir de ahí, Renata empezó a sospechar de cada gesto de Clara. Las visitas, los consejos, las insinuaciones. Me contó que semanas atrás, Clara le había ofrecido pagarle una especialidad médica en el extranjero. Le dijo, así puedes alejarte del drama mexicano. Y Renata había estado considerándolo. Pensaba irse a Canadá. Le pareció generoso. Ahora entendía lo que realmente significaba. Intenté no meterme. Le dije que la decisión era suya. Pero una noche me escribió llorando. No quiero deberle nada a alguien que me mintió durante años. No quiero alejarme de ti justo ahora que estoy empezando a conocerte como mujer. Le respondí con pocas palabras. Elige lo que te haga sentir libre, no lo que te haga sentir menos. Unos días después, Renata me pidió algo que no esperaba. Me dijo que quería ir conmigo al terreno que papá había dejado, el mismo que yo nunca había visitado, el que aparecía en el documento olvidado, con coordenadas exactas. Me costó respirar, porque ese lugar era simbólico. Era lo que él nos dejó, lo único que quedaba intacto después de tantos años de silencio. Viajamos juntas, en camión, como cuando íbamos al pueblo de mi madre. Renata dormía con la cabeza en mi hombro. Yo la observaba. Su piel, su forma de respirar, tan parecida a la mía, pero al mismo tiempo una mujer nueva, rota, humilde, más humana. Al llegar al terreno, encontramos maleza, un portón viejo y una vista al mar que quitaba el aliento. Nadie había construido ahí. Nadie había tocado nada. Estaba intacto, como si hubiera estado esperándonos. Renata lloró, me abrazó, y me dijo, esto es tuyo, mamá. Yo no quiero nada más. Si algún día tengo una hija, quiero traerla aquí, y contarle la historia real, no la historia falsa que yo quise inventarme. Le acaricié el cabello, y le respondí, no necesito que me devuelvas nada, solo que no vuelvas a desaparecerme. Ese día plantamos un árbol, pequeño, un guayabo. Dijimos que volveríamos cada año a verlo crecer, como símbolo, como promesa, y mientras lo regábamos, sentí por primera vez que el amor regresaba. No el amor ciego, dependiente, sino el que se elige, el que se reconstruye. Y sin saberlo, mientras cavábamos ese hoyo, también estábamos enterrando algo, el odio, la vergüenza, el silencio. Esa parte nuestra que ya no merecía más espacio. No fue sorpresa. Lo sentí antes de que ocurriera. Porque las personas como Clara no se rinden en silencio. No permiten perder control sin antes escupir veneno. Y lo que hizo fue peor que un insulto. Intentó destruir lo único puro que me quedaba. Mi historia. Mi verdad. Y esta vez no solo se metió conmigo, sino con mi difunto esposo. 3 días después de plantar el árbol en el terreno de Veracruz, Renata recibió una llamada inesperada. Era de un abogado de la Ciudad de México. Le dijo que doña Clara había iniciado un proceso legal para reclamar parte del terreno como suyo. Según su declaración, Alfredo, mi esposo, había mantenido una relación anterior con ella, y que parte del dinero con el que se compró esa propiedad le pertenecía, ya que supuestamente se trataba de una inversión informal hecha años atrás. Renata me lo contó con la voz cortada, como si no pudiera creerlo. Y yo no me sorprendí. Clara no era tonta. Sabía que había perdido poder sobre Renata, y en lugar de enfrentar el rechazo, buscó lo único que le quedaba, arruinar lo que para nosotras representaba un nuevo comienzo. Pero lo que Clara no sabía
era que yo ya estaba preparada. Tomé el teléfono y marqué al licenciado Olvera, el mismo abogado que había gestionado el testamento de Alfredo. Le conté todo, cada detalle. Él escuchó con atención, sin interrumpirme, y al final dijo lo que necesitaba escuchar. Esa mujer no tiene ni medio sustento legal, y yo tengo los documentos para demostrarlo. Durante días, Renata y yo revisamos papeles viejos, escrituras, recibos, notas manuscritas de Alfredo. Y en medio de esa búsqueda, encontramos algo más. Una libreta pequeña, olvidada dentro de un sobre amarillento. En la portada, la caligrafía de Alfredo, diario personal. Año 1996. Renata la abrió con manos temblorosas. No era un diario extenso. Apenas tenía unas 30 páginas escritas, pero bastó leer una para entenderlo todo. Hoy vi a Clara por última vez. Me pidió dinero. Dijo que lo merecía por los años que estuvimos juntos, pero me di cuenta de que no me dolía dejarla. Me dolía haber confiado tanto en alguien tan vacío. Me juré que no volvería a repetir ese error. Y entonces conocí a Isabel. Ella me mira como si valiera la pena, aunque no tenga nada que ofrecer. Hoy decidí que todo lo que logre en adelante será solo para ella y para la hija que aún no sabe que viene en camino. Esta es mi nueva vida. Clara ya no existe. Renata no pudo contener las lágrimas. Me abrazó tan fuerte que sentí que me quebraba. Y me dijo al oído: perdóname por haberla puesto por encima de ti. Perdóname por haberla llamado mamá. No le pedí que dejara de llorar. No le dije que todo estaba bien. Solo le acaricié la cabeza, como cuando era niña, y le dije: ahora entiendes por qué me dolió tanto. Con el diario en mano y los documentos del terreno, el abogado Olvera envió una respuesta formal al intento legal de Clara. Adjuntó copias, pruebas, incluso una declaración mía firmada ante notario. Fue tajante. Clara no tenía derecho a nada, y lo sabía, pero aún así no se detuvo. Días más tarde, Renata recibió un correo electrónico. Era de Clara. Un mensaje largo, lleno de manipulación disfrazada de pena. Sé que estás confundida. Sé que tu madre biológica está envenenándote contra mí. Pero no olvides quién estuvo a tu lado cuando empezaste a crecer como mujer. Yo fui tu guía, tu ejemplo. Tu madre solo te dio sacrificio. Yo te ofrecí posibilidades. Si decides alejarte de mí por completo, perderás más que una familia. Perderás tu futuro. Renata me lo mostró sin decir palabra. Esperó mi reacción. Yo le devolví el celular y le dije: ahora te toca decidir qué pesa más, lo que se compra o lo que se construye. No volvió a contestar a Clara. Ese mismo fin de semana, fuimos juntas al terreno de nuevo. El guayabo que habíamos plantado seguía firme. Lo regamos con calma. Llevamos un banco de madera y lo colocamos debajo de un árbol más grande. Nos sentamos ahí, sin hablar por un rato. Renata me dijo que renunciaría a la beca de Clara, que prefería buscar su propio camino, que lo fácil ya no le interesaba. Y por primera vez le creí, porque sus ojos ya no buscaban aprobación, buscaban verdad. Y eso, pensé, es lo que siempre quise que encontrara. Me enteré por un mensaje de voz. 40 segundos de audio que marcaron el final de una era. Era la voz de Patricia, mi vieja compañera, la que siempre supo lo que pasaba antes que los demás. Isabel, ya no sé si deba decirte esto, pero creo que te corresponde saber. Clara está internada, en terapia intensiva. Tuvo un derrame. La encontraron sola, tirada en el piso de su casa. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba ahí. No respondí de inmediato. Me quedé mirando el celular como si fuera una piedra en la mano. Porque por más que creas que estás lista para que alguien desaparezca de tu vida, la muerte, o su cercanía, siempre te sacude. Y más cuando se trata de alguien que fue, en algún momento, parte del caos que te hizo reconstruirte. Renata se enteró por mí. La vi detenerse, paralizada. Me pidió escuchar el mensaje. Lo puso 2 veces. No dijo nada durante varios minutos. Luego me preguntó: ¿debo ir? No supe qué responderle. Esa no era una decisión que yo podía tomar por ella. ¿Tú irías?, insistió. Le contesté con la verdad: no, porque fui hasta donde mi dignidad me lo permitió. Y Clara pasó esa línea más veces de las que puedo contar. No necesito verla postrada para perdonarla. Ya la solté. Pero tú
Tú tienes que decidirlo por ti. Renata lo pensó 2 días. Finalmente fue. Me lo dijo con un mensaje simple. Hoy la visito. No por ella. Por mí. Cuando regresó, traía el rostro apagado. Me contó que Clara estaba conectada a máquinas, que el hospital estaba frío, que nadie más había ido a verla. Ni su esposo, ni su hijo, ni sus amigas. Solo una enfermera le daba los medicamentos. En la mesa, una bolsa de cosméticos caros, pero ningún recuerdo, ninguna carta, ninguna foto. Me dijo que Clara no podía hablar, que abrió los ojos apenas unos segundos, que pareció reconocerla, y que al verla solo dejó caer una lágrima. ¿Qué hiciste tú?, le pregunté. Renata me respondió con un hilo de voz. Le tomé la mano, no porque me diera lástima, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida con respeto. Yo asentí en silencio, porque entendí, porque aunque Clara me quitó muchas cosas, a mi hija le dio otras, confusas, sí, pero reales, y enfrentar ese vínculo roto con la frente en alto también era parte de sanar. Pasaron los días. Clara no despertó más. Una semana después, Renata recibió la llamada. Había muerto, sin testamento, sin familia que reclamara el cuerpo. El hospital pidió instrucciones, y Renata decidió encargarse de todo. Organizó un servicio pequeño, sin misa, solo una caja sencilla, flores blancas y unas cuantas personas que alguna vez cruzaron su camino. Nadie habló mucho, nadie lloró demasiado. Era como si todos supieran que Clara vivió rodeada de elegancia, pero murió en absoluto silencio. Yo no asistí, no por rencor, sino porque ese adiós no me pertenecía. Esa noche, Renata vino a mi casa. Traía un sobre. Me lo puso sobre la mesa sin decir palabra. ¿Qué es esto?, pregunté. Una carta que Clara me dejó. Estaba en su bolso, dirigida a ti. La miré desconfiada. Dudé si abrirla. Dudé si leerla, pero lo hice. Isabel, nunca pensé que este momento llegaría, y menos de esta forma. Sí, conocí a Alfredo antes que tú. Y sí, me dolió perderlo. Lo busqué muchos años después. Lo supe feliz contigo. Y me dio rabia. No por amor, sino por orgullo. Y cuando supe que su hija era tuya, sentí que tenía una oportunidad de quitarte lo que yo no supe cuidar. No me justifiques. No me perdones, pero ahora que estoy sola, entiendo que la peor venganza es vivir rodeada de todo y sentirte vacía. Fuiste mejor madre que yo podría haber fingido ser. Cuida a Renata, porque ella, sin saberlo, fue mi segunda oportunidad, y yo la desperdicié. La doblé con calma. No dije nada, no sentí alivio, ni tristeza, solo paz, porque Clara, con sus sombras, me hizo ver mi propia luz. Y Renata, con su dolor, eligió volver a casa. Después de eso, algo cambió entre nosotras. Ya no nos hablábamos como dos mujeres heridas, sino como dos que sabían lo que cuesta volver a empezar. Renata decidió continuar sus estudios, con su propio dinero. Me pidió ayuda para armar su presupuesto. Me incluyó en sus decisiones, no para que la dirigiera, sino para que la acompañara. Y yo, por primera vez, sentí que ya no era una madre dando todo, sino una mujer compartiendo lo justo. El árbol en el terreno floreció. Ya tenía hojas nuevas. Volvimos a verlo un domingo. Nos sentamos juntas bajo su sombra. Y ahí, Renata me dijo algo que guardé en el pecho. Gracias por seguir aquí, aunque no tenías por qué. Y yo le respondí, con la voz firme, sin temblar. Seguí porque aprendí a quedarme donde me valoran, no donde me necesitan. Nunca soñé con vengarme, soñé con paz, pero la paz, lo entendí tarde, no llega cuando todo se resuelve, sino cuando dejas de cargar lo que no te corresponde. Y así fue como cerré mi historia, sin aplausos, sin discursos, sin castigos, solo con la tranquilidad de haber dicho basta en el momento justo. No fui heroína, fui mujer, una mujer que un día dejó de dar explicaciones y empezó a vivir para sí misma. Han pasado casi 2 años desde aquella fiesta en la que mi hija me borró frente a todos. Desde la mesa lejana, el brindis ajeno, el silencio humillante. Hoy, cuando lo recuerdo, ya no duele, porque sé que si no hubiera pasado todo eso, yo seguiría siendo esa sombra amable que decía que sí a todo, con el corazón roto.
Renata se convirtió en una mujer diferente. Ya no vive con prisa. Ya no habla de estatus ni de apariencias. Empezó a dar charlas en universidades, no sobre medicina, sino sobre ética, sobre humildad, sobre familia. En una de esas charlas me pidió que la acompañara. Dudé, pero fui. Me senté en la segunda fila. Esta vez, no en la última, ni a un lado. Me senté donde ella pudiera verme. Y cuando subió al escenario, tomó el micrófono, respiró profundo y dijo: muchos me conocen como doctora, como profesional, pero antes de todo eso, fui hija. Y fallé, porque no supe ver a la mujer que me crió con todo y sin nada. Hoy, estoy aquí para hablarles de esa mujer. Mi madre, Isabel. El auditorio guardó silencio. Yo me quedé quieta, con el corazón latiendo fuerte, no por vanidad, sino porque sabía que esas palabras venían del alma, no de la culpa. Mi madre me enseñó que el amor verdadero no siempre grita, a veces se retira, no porque no ame, sino porque se respeta. Ahí entendí que lo habíamos logrado, que no necesitaba que me pidiera perdón todos los días, solo que no olvidara quién estuvo cuando nadie más. Después de esa charla, muchos se me acercaron. Algunos me abrazaron sin conocerme. Me dijeron: gracias por criarla así. Y yo solo asentí, porque lo que hice por mi hija no fue excepcional. Fue lo que millones de mujeres hacemos cada día: dar sin esperar, sostener sin aplausos, amar sin condiciones. Pero también aprendí que el amor no es sumisión, que hay que poner límites, que no todo lo que se llama familia merece nuestro sacrificio. Con el tiempo, decidí cambiar de casa, no por huir, sino por cerrar el ciclo. Me mudé cerca del mar, en una casita sencilla, con techo de teja y ventanas que dan al amanecer. Planté flores, crié 2 perros callejeros, volví a coser por gusto. A veces Renata viene a verme, me ayuda con el jardín. Cocinamos juntas, no hablamos del pasado, no lo necesitamos. Y cuando ella se va, me quedo en silencio. Tomo mi café, me siento en la hamaca y sonrío, porque no me arrepiento de haber amado. Tampoco me arrepiento de haberme ido. Lo único que me habría dolido sería no haberme elegido a mí misma. Algunas noches sueño con Alfredo. Lo veo joven, con su camisa arrugada y su risa clara. Me dice: te lo dije, Isa, ella iba a volver. Pero tú ya no eras la misma. Y despierto con lágrimas suaves, de esas que limpian, no que duelen. Hace unos meses, Renata me pidió algo especial. Quiso que el terreno de Veracruz quedara a mi nombre definitivo, que fuera mío, no como herencia, sino como decisión. Lo firmamos juntas, lo registramos, ahora es mi lugar. Y un día, quizás, cuando yo ya no esté, será suyo. No por obligación, sino por legado, porque aprendimos juntas que hay cosas que no se heredan en papeles, sino en actos. Hace poco escribí mi propio testamento. Simple, claro, sin secretos. Dejé mis pocas cosas a quienes me dieron paz. Y al final del documento puse una sola frase, escrita con letra firme. Fui madre, fui esposa, fui invisible, pero al final fui libre. Y eso, para mí, es más que suficiente.